Señor. Muy bien. Hoy vamos a hacer entonces algo que nos quedó dentro del sílabo, que es lo que conocemos como los métodos histórico críticos, ¿no? Ese es un elemento que nos estaba faltando aquí y vamos a trabajarlo antes de entrar a lo que es la hermenéutica o la interpretación social, ¿no? En la hermenéutica. Em, ¿Qué cosa es cuando hablamos nosotros de los métodos históricos críticos? Creo que hablamos de la crítica bíblica y la crítica textual, la crítica literaria. En parte hemos estado hablando y también, de hecho, en exégesis se trabaja esos aspectos, ¿no? Ya algo de eso dijimos, aunque solamente en forma teórica, no hemos hecho una tarea, digamos, práctica con respecto a eso. Pero aquí los métodos habla de que son los métodos indispensables para el estudio científico en el sentido de los textos antiguos. Y fíjense cómo lo ponemos, ¿no? Son los métodos para el estudio científico. Cuando hablamos de científico, como que suena ya a una, o, o decimos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar científicamente la Biblia? No. O lo otro es que pensamos, no, esto es alta erudición, algo que está muy avanzado y que no pertenece a nuestros fueros, todavía nos falta mucho. Y posiblemente de alguna manera sí es cierto que nos falta, pero vamos a chocarnos en algún momento, en un momento y en las ciertas circunstancias. Vamos a encontrar también estos elementos. Además, que está dentro de lo que podríamos llamar el estudio bíblico, las ciencias bíblicas. Uno va a encontrar eso ya en internet, en otras páginas, en otros momentos en donde hay esta búsqueda de la palabra y van a encontrar muchas cosas ahí, algunas cosas muy buenas, otras que no son muy buenas también, pero que hay que, cuando uno utiliza, ¿no?, una interpretación adecuada o un método adecuado, entonces no va a tener problemas para resolver esa situación, escuchar todo con propiedad y, como dice Pablo, retener lo bueno, ¿no? Y examinarlo todo, ¿no? Examinando todo, pero reteniendo aquello que es para edificación y también, por supuesto, para nuestro conocimiento y nuestra ampliación del conocimiento. Desde esa perspectiva estamos hablando de lo científico, ¿no? De lo nuevo que hay en la interpretación, de las formas que se van dando y que nos permiten entonces llegar al sentido del texto en su forma original, o como hablo acá, del sentido de los textos antiguos, ¿no? Sí, las Sagradas Escrituras son pues la palabra de Dios dejada en lenguaje humano y que ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y en todas sus fuentes. Por eso es que podemos hacer estudio, ¿no?, de estos documentos, ¿no? El hecho que sea revelado o que sea inspirado no significa que no podamos nosotros hacer la taxonomía adecuada, ¿no?, y el uso adecuado, ¿no?, para ir hurgando y buscando en el texto, ¿no? Cómo se ha compuesto y cuáles son las partes que tiene, qué énfasis tiene, el aspecto del contexto, de la cultura, todo eso que nos va a dar a nosotros entonces el sentido y lo que el texto quiere decir en su momento, en su tiempo. Ahora, cuando hablamos entonces de la época veterotestamentaria, por otro lado, eso es el Antiguo Testamento, ¿no? Los soferín, ¿quiénes eran los soferín? ¿Se acuerdan? A ver si alguno se acuerda que hablamos de esto, de los soferín, o no hemos hablado de los soferín aquí. Sí, los soferín son los escribas, ¿no? Sofer, bueno, sí, es escriba, el que está escribiendo o que está, son los copistas, los que se dedican a la tarea de analizar los documentos y también de,
de la escritura, ¿no? Los soferim, los escribas. Realizaban trabajos de crítica textual en el texto sagrado. Eso sí, es verdad, se nota, ¿no? Y eh, entonces se da inicio al proceso del canon del Antiguo Testamento de esa perspectiva y también en el Nuevo Testamento. La crítica fue adquiriendo un carácter que llegó a constituirse en la ciencia que es hoy, ¿no? Hoy es una ciencia, es parte de la ciencia bíblica. Surge de esta manera la crítica textual, la lingüística, la literaria, la de las formas o de las tradiciones y también la crítica de la redacción y la crítica histórica. En este estudio, entonces vamos a ver algunos de estos detalles, ¿no? Para conocimiento, por lo menos. La crítica textual, entonces, dice que se constituye en la vindicación de la autógrafa divina, o sea, es la búsqueda del texto original, ¿no? La búsqueda del texto original. Y uno dirá, pero ¿por qué tanto este asunto de la búsqueda del texto original? ¿Mm? Si este, ya tenemos el texto aquí, ¿no? El texto, y también tenemos el texto en griego y hebreo, no se supone que eso es el original, sí, pero esa es la construcción sí, que se ha hecho de los manuscritos que se tienen, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no? Pero que el análisis, eh, digamos, el análisis pendiente del texto, porque la tradición ha planteado una forma de construcción del texto, hay que analizar entonces el texto y buscar esa autógrafa original que no tenemos, ¿no? ¿No? Recuerden que toda la composición del Antiguo y del Nuevo Testamento es hecho a partir de manuscritos que son copias, ¿ya? De los originales. No tenemos ni una copia original, ¿no? Bueno, ya como diríamos que copia original no es una palabra más adecuada, porque hay copias de los originales, pero ¿cuál es el original? No tenemos, o sea, no hay un manuscrito original, eso sería, ¿no? ¿Ya? Copias sí hay, pero no hay manuscritos originales, es decir, de la autógrafa con que se produjo ¿no? El texto, ¿no? El que dio el texto, ¿no? El primer documento, digamos, que corresponde al texto. Ahora, cuando hablamos de eso también, ahí viene otro problema, porque uno diría, ¿cuál es el texto? Porque el Antiguo Testamento ahora lo vemos como un todo, el Nuevo también lo vemos como un todo, pero en su momento no era un todo, eran manuscritos diversos, ¿no? Que no pertenecían a un conjunto de libros divinos, sino que eh, fueron reconocidos como divinos, procedentes de Dios, y que hablaban no solamente acerca de Dios, sino el mensaje de Dios, y eso lo hace entonces divino, revelado, ¿no? Eh, pero ¿cuál es el texto ese sobre el cual se expresa esa divinidad? No tenemos. ¿Ya? Lo que tenemos son testigos o documentos que muestran esa revelación de Dios y que para preservarlo se fue copiando, preservando para que se pueda extender a todos, ¿no? Dentro del pueblo de Dios. Esa es la idea del texto. Ahora, las copias que tenemos son, ya hemos dicho, copias del texto original, de un texto original que no tenemos, ¿no? En- y entonces ese texto que tenemos ahora está basado en eso, en ese original, ¿ya? Pero ese texto, ¿ya? Que se basa en esos textos, en esas copias, ¿ya? Estas copias tienen diferencias, ¿no? Y esas diferencias tienen que ver con los soferín, es decir, con los escribas, ¿no? Cómo trabajaban este aspecto, ¿no? Aquí hablamos entonces de que estos soferín hacían trabajos de crítica textual,
en el texto sagrado. ¿Qué quiere decir ahí? Que ponían una nota al pie de página o a los costados de cómo ellos entendían el texto y cómo debería usarse, ¿no? En cuanto a su transcripción, en cuanto a su lectura, en cuanto a lo que dice, la forma de uso, a palabras que por ahí tienen que cambiar una con otra, todo eso iba a los costados, ¿no? Los soferín, eh, el texto no lo tocaban, pero sí lo analizaban de tal manera que en cada lugar entonces ponían sus indicaciones, ¿no? Eh, Eso había que graficarlo en todo caso. Voy a tener que mirar eso, a ver si me hago tiempo en el entretiempo para que puedan ustedes mirar algo de eso. Tengo ese, una un PPT que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, y ahí vamos a mirar un poco con el texto del texto masorético, ¿no? ¿No? El texto de Kittel, que está basado en el texto de Leningrado. Ese texto ahí, cómo aparecen las referencias en el texto hebreo, ¿no? Y qué lo hacían los soferín, hemos dicho, y eso se quedó grabado ahí, y eso lo copian después, ¿no? Va copiando con todo eso con los detalles que ponían entonces estos escribas. Y también los que ponían, en este caso, los masoretas, ¿no? Que básicamente ellos eran los que heredaron todo ese cúmulo de cosas de los soferín, después de los talmudistas, y después ellos, los masoretas, ya formaron sus criterios, ¿no? De interpretación o de lecturas de la escritura y qué palabras debían estar exactamente o no, y que como no estaba en el texto ahí, lo veían de ese modo y cómo lo debían leer, y había cosas ahí que en la lectura no coincidía con lo que está en el texto mismo, sino que la lectura debía ser otra, y eso está indicado también en el material, ¿no? Bueno, entonces, ojalá que se entienda ese aspecto porque parece un conflicto, pero vamos a mirar después el ejemplo. La crítica textual. Entonces, ya hemos dicho que la autora fue entonces divina, se trata de vindicar, es decir, de tener a la luz una autógrafa divina o un texto original, ¿ya? ¿Y dónde se apoya? Se apoya en textos o en testimonios de manuscritos más antiguos y que son los que por lo menos más cercanos sirve mejor. Aunque en el caso del Antiguo Testamento dicen que la copia, ¿no? De una copia era tan estricto y tan riguroso este hecho que hacían los soferín que la copia pasaba a ser, este, digamos, la referencia mejor, ya que se hacía eso porque las copias se desgastaban y entonces la copia que ya estaba desgastada ya, y que no podía tenerse en uso tenía que eh, pasar a otro plano y hacer uso de otra copia que esté mucho más cuidada y de esa manera también los escribas tenían mucho cuidado al hacer la copia y reservar bien de tal manera que la nueva copia sería como un original, ¿no? Diríamos que el referente sería como meter un libro o una hoja a una copiadora hoy día, ¿no? Y la copiadora te va a copiar pues exactamente, ¿no? Y más si es en colores, te va a dejar exactamente tal como estaba en el original, ¿no? Algo así, ¿no? Así como los papiros de las antiguas tradiciones y de la patrística también, ¿no? Que eran parte de esos testimonios. Este método procura, según reglas determinadas, la crítica textual, que es la que más, digamos, se utiliza, ¿no? Buscando el texto original, ¿no? Eh, entonces, según reglas determinadas, quiere establecer el texto bíblico más próximo al texto original, ¿no? En cuanto sea posible, ¿no? Eh, También el texto se somete a un análisis lingüístico
es decir, a un análisis morfológico y sintáctico. Cuando hablamos ya del análisis morfológico y sintáctico, eso tiene que ver entonces con conocer los idiomas, ¿no? Tanto el griego como el hebreo, ¿no? En la morfología, para hacer uso de las palabras, cómo se presentan en el texto, cuál es su desinencia, cuál es su conjugación, cuál es el valor sintáctico, el análisis sintáctico, ¿no? La etimología de las palabras, ¿no? Todo lo que corresponde a lo lingüístico, ¿no? Se va aquí, ¿no? Lo semántico también que tiene que ver con el contexto o en el tiempo, ¿ya? Bueno, todo esto son los conocimientos obtenidos gracias a la filología histórica, ¿no? Se ocupa entonces de la crítica textual de establecer un texto confiable mediante la adopción de las variantes más apegadas al espíritu bíblico. Aquí no está en juego la inspiración de la escritura, sino que Dios reveló mediante el proceso divino, llamado inspiración a hombres comunes y corrientes, para escribir la autógrafa, que es la escritura o manuscrito original, ¿no? La autógrafa entonces es el manuscrito original y también se conoce como agiógrafa o también en castellano escrito sagrado, ¿no? Autógrafa porque pertenece a un autor, ¿ya? Y agiógrafo sería el escritor sagrado, ¿no? El escritor sagrado. Entonces, agiógrafa, escrito sagrado, agiógrafo, escritor sagrado, ¿no? Muy bien. No Pastor, sé si hay alguna pregunta acá. Sí, sí. no le entendí muy bien. ¿Por qué agiógrafa y autógrafo? Perdón, agiógrafo. Estás mirando la vista, la proyección. Lee a ver qué dice con respecto a geógrafa y qué dice con respecto a geógrafo. Porque dice, he llamado a inspiración a hombres comunes, ¿Puedes leer? corrientes para escribir autógrafa, escritura o manuscritura, Ya, ya. perdón, No, no, manuscrito. no. La última parte, solamente de las palabras Dice, que tú has claro, mencionado. Dice agiógrafo y dice agiógrafo. agiágrafa, escrito sagrado, autógrafo, agiógrafo, escritor sagrado. Escrito sagrado, o sea, agiógrafo es escritor sagrado y Así es, agiágrafa es escrito sagrado, ¿no? exacto, sí, Ah, eso es. escritor ¿Ya? o escrito es diferente, ¿no? Claro, ¿ya? Cuando decimos la agiógrafa, dice, entonces estamos hablando del escrito sagrado. Cuando dices el agiógrafa, el agiógrafo, ¿no? Nos describe, estás hablando del escritor sagrado, ¿no? Ya. ¿Ya? O sea, en Mm. uno estás haciendo énfasis al texto, al manuscrito, y al otro es al autor del manuscrito, ¿ya? Y eso también puede utilizarse, yo recuerdo de un pastor que él decía, el escritor sagrado ha puesto esto, ¿no? Refiriéndose a que lo que está escrito en el manuscrito, pero que lo ha hecho el autor, ¿no? El autor es el que hace la referencia, ¿no? Ya. Pero también podría haber dicho, la geógrafa nos dice, o sea, el sagrado, el escrito sagrado, ¿no? Pero no creo que es necesario eso utilizarlo para la predicación, ¿no? En la iglesia, porque de repente en la iglesia no están acostumbrados, A oírlo esto, ¿no? claro, pues entonces si tú dices, la geógrafa nos dice, ¿y de qué estar hablando acá? ¿No? ¿Quién es la Claro. geógrafa? ¿Quién es esa señora? ¿No? O que Mm, la geógrafa, ese será su esposo. No, no, no tiene nada que ver. Entonces, no, ese es para utilizarlo en otro momento, ¿no? Quizás en una clase ahí sí, explicándolo, ¿no? Como claro, estamos tratando de explicar aquí, ¿no? claro, claro. ¿Ya? Y la autógrafa también, pues, la autógrafa es un documento que pertenece a alguien y que ese documento es original, o sea, está escrito y tiene el sello original, ¿no? Es un original. La autógrafa es eso, toda escritura que es original, ¿no?
un documento con sello, con firma, ¿no? Pero que es de puño y letra, ¿no? A eso se llama manuscrito original, Ujú. ¿ya? Y que se Perfecto. refiere a quién lo ha escrito, pues, a quién lo ha desarrollado, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se hace una resolución, ¿ya? En un ministerio, ¿ya? Del Estado, ¿no? Entonces, se dice el decreto supremo o la resolución suprema del ministerio de tal, 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 ¿no? Ha declarado esta ley, ¿ya? Y la autógrafa es del ministro tal, ¿no? ¿No? ¿Ya? Entonces significa que esa resolución, esa norma del ministerio, o el ministerio que sea, no, la ha firmado el ministro porque es el que tiene eh, que tiene, le da la oficialidad y hace que ese manuscrito sea original, ¿no? No puede escribir el secretario, no puede ser un auxiliar, no puede ser un empleado o cualquiera, ¿no? O un político por ahí, ¿no? No, tiene que ser el que está encargado de la cartera, ¿no? Del ministerio, ¿ya? Entonces, la resolución que tiene la autógrafa de ese ministro, entonces lo hace, cosa, un documento oficial, un documento original. Entonces, la autógrafa en términos bíblicos es el manuscrito original, ¿no? Es el escrito que realizó el autor. Eso no lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero sí ese escrito fue, digamos, fue inspirado por Dios, ¿no? En un proceso divino, ¿no? Eh, Dios inspiró eso, ¿no? No es, mm, ninguno de los autores estaba pensando en que qué bueno, ¿no? Estoy escribiendo la Biblia, pues estamos escribiendo la palabra de Dios. No, no, no tenían ese criterio, ¿no? Simplemente ellos estaban dejando constancia de la obra de Dios y del mensaje de Dios, y ya después, con la posteridad, se hizo, ¿no? Se guardó el documento, se copió, se preservó, y fue poco a poco estableciéndose como un documento de origen divino, y que fue acumulándose con otros documentos para hacer lo que se conoce como el Tanaj en el mundo hebreo, ¿no? ¿Ya? Y que nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, ¿ya? También igual con el Nuevo Testamento en todo caso, ¿no? Muy bien. Ahora, Dios utilizó el proceso de transmisión de los copistas. Y hay que reconocer esto. Estos copistas no fueron inspirados por Dios, sino que Dios guió esto, pero fueron los transmisores del logo de Dios a las generaciones futuras, ¿no? Esa agiógrafa, ese escrito sagrado original, fue transmitido, ¿no? Porque estos copistas, ¿no? Copiaron esos documentos y lo transmitieron, ¿no? A las generaciones, preservaron ese texto, ¿ya? Aun cuando hay que denotar también que antes del texto estaba la, el mensaje oral, y el mensaje oral tenía mucho más veracidad en su tiempo, en su cultura, en su tiempo, que un escrito. Inclusive algunos hay testimonios acerca de eso también, eh, de las culturas que eran memorísticas, ¿no? La tradición se guardaba muy estrictamente y se estaba seguro que cuando se contaba una historia se contaba exactamente como era, ¿no? Y no necesitaban de un documento, ¿no? De una escritura. Eso fue posterior. Entonces, eso inclusive estuvo hasta la época griega, la época helenística, ¿no? Donde
ellos decían que más importante era la memorización, ¿no? La memoria, ¿ya? Y por eso estaba la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es la recordación, la conmemoración, ¿ya? Recordando, ¿no? Y transmitiendo eso a otras generaciones. Y para eso los padres eran muy importantes, ¿no? Los padres y también dentro de las comunidades los patriarcas, ¿no? ¿No? Los ancianos que eran los que incidían en las cosas, en los mensajes, en lo que se debía preservar, ¿no? Entonces era muy seguro eso entendiéndose en un mundo oriental, ¿no? Acá en el occidente es al revés, y mucho más hoy día, ¿no? Que nuestra memoria es muy inmediata o inmediata, ¿no? Casi instantánea, y que a los 2, 3 minutos ya olvidamos, ¿no? Y al día siguiente pasó, como dice por ahí una canción que la letra me hace pensar bien, ¿no? Cuando dice el periódico de ayer, ¿no? ¿No? El periódico de ayer tuvo valor ayer, pero ayer ya pasó, ya no sirve para hoy, ¿no? Y el de hoy también, ¿no? Mañana ya no servirá. Entonces, es tan inmediato el tiempo en que vivimos que corre rápido y entonces una noticia tiene valor hoy, mañana pasa y dentro de 3 días ya casi nadie sabe eso y una semana pasó y ya todo el mundo se olvidó de esa noticia, ¿no? Es lo lamentable de esta sociedad, de paso. ¿Ya? A lo que había antes. Antes era la recordación por años y por generaciones y por siglos se guardaban las verdades de los principios. Entonces, lo que se guardaba, eso era, este, digamos, seguro, ¿no? Que era lo seguro, ¿ya? Luego las siguientes generaciones más adelante no porque no tenían seguridad en esto, sino que vino la escritura, algunos no querían eso, porque es como, la escritura viene a ser como una tecnología nueva, ¿no? Que cuando llegó el momento, nadie quería cambiar hacia esa práctica de la memorización y de la repetición, la recordación, ¿no? Del uso oral de los mensajes, Pastor ¿no? Sánchez. La única que se tenía. Cuando vino la escritura es una explosión, ¿no? ¿Cómo va a ser? ¿No? Y algunos estallaban diciendo que se está haciendo daño, ¿no? Escribiendo, Mm, ¿no? Estamos haciendo daño a las verdades que tenemos, ¿no? Eso en muchas culturas se denotaba así, antiguamente, ¿no? claro. ¿Ya? Y, ya, bueno, el escrito comenzó a ganar espacio, ¿no? ¿Ya? Y al principio era manuscrito, ¿no? ¿Ya? Y cómo después la tecnología lleva al escrito a otra dimensión, ¿no? A multiplicar los documentos de una manera más rápida y mecánica, ¿no? ¿No? Que fue la imprenta. Eso produjo una revolución, pero aún así también algunos todavía querían este, preservar el escrito, ¿no? A la mano, que de paso era costoso, ¿no? Un libro escrito a mano, ¿no? No lo podía tener cualquiera, ¿no? Era como tener pues una casa, ¿no? Imagínense cuánto costaba, ¿no? Entonces no cualquiera tenía pues un documento escrito, ¿no? De paso, la iglesia cristiana no tuvo pues un escrito documento como nosotros tenemos, una Biblia o cargando, ¿no? Los hermanos cargando sus rollos a la iglesia, ¿no? ¿No? Tendrían que estar con varios rollos, ¿no? ¿No? Más bien, no creo que en esa época tendrían rollos ellos en el sentido de otra cosa, ¿no? Hoy día en esta época moderna parece que sí, hay muchos hermanos que están con sus rollitos, ¿no? Que van con sus Ah, rollos a la iglesia. Pastor, Los una otros pregunta. rollos, digo. Ah, Una- Pastor, sí, una consulta.
quiero ver si, como lo voy a entender, ¿no? Aquí dice que Dios utilizó el proceso de transmisión de las copistas, de los Sí, copistas, o sea, lo que hacen los copistas. Estos no fueron inspirados, o sea, claro, Dios escogió, la Biblia fue inspirado por, porque Jesús escogió a los discípulos, a profetas, ellos que escribieron, ¿no? La Biblia, la palabra del Señor. Lo que yo entiendo, los que no escogieron, pero fueron los transmisores del logo, o sea, digamos, estos no fueron inspirados. ¿Quiénes no fueron inspirados? ¿Quiénes fueron los que transmitieron los logos de Dios? Digamos, yo pienso, ¿no? Como ya. Martín Lutero quizás, que ellos tomaron eso, los reformadores, hicieron esa transmisión de tomar ese proceso, ¿no? De hacer, digamos, las generaciones futuras. Sí, pero ahí sabe, el Lutero, por ejemplo, hizo su Biblia al alemán, ¿no? Ajá. Y transmitió el mensaje, digamos que fue un copista, ¿no? Ujú. Ya, él no fue inspirado, No, no fue inspirado, pues, pero, ¿ya? Sino que ya la inspiración estaba dada en el texto. exacto. Lo que hizo es traducirlo al Yo, alemán, ¿no? claro. Y dejar eso, ese mensaje al alemán. Ese fue el valor, ¿ya? Y el mensaje está inspirado, claro, Ujú. porque viene de un texto inspirado, Exacto. ¿ya? A eso se refiere, al texto original, que nadie tiene, pues, ¿no? Ya, pero que tenemos certeza de que sí, nuestros manuscritos están basados en esos manuscritos, ¿no? Que nuestras copias están basadas en las copias originales, Claro. ¿ya? Ellos Y que, tomaron el claro, texto, ¿ya no? tiene sus controversias, sus situaciones, que hay que trabajarlo y bueno, no estamos para eso en este tiempo. Ese es un proceso ya largo, cuando uno eh, termina un seminario, va un poquito más allá y si quiere especializarse, de repente en esta parte de la transmisión del texto o en los idiomas, tanto hebreo como griego, y está latín, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra situación que no eh, que ya no es para el ego, ¿no? No es para la gente popular, o sea, te estás profundizando, estás metiendo a otro campo, ¿no? A esta especialidad, ¿no? Que es las ciencias bíblicas, ¿ya? Entonces, para ser pastor no necesitas llegar a ese nivel, pero todo pastor de alguna manera tiene que manejar, ¿no? Por lo menos las bases de las ciencias bíblicas, ¿no? De saber que hay escritos y manuscritos, que el asunto de las copias, que por ejemplo ese del coma juanino de Juan 5 7 y 8 bueno, ese texto no está en los originales, ¿no? Esa parte del pasaje 2:13, los que dan testimonio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Sí, Santo, ¿no? claro. Eso no está en el texto original, en esa parte por lo menos, ¿no? No hay textos que vienen de los más antiguos en donde esté este documento, ¿no? Aparece en documentos posteriores, ¿ya? Y eso es lo que algunos deciden, entonces dice que Pastor, no, no está. disculpe, Sí, 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 pastor, y en Deuteronomio 6, si no me equivoco, hay una partecita ahí en el versículo 5, creo, que ya, dice que Jehová uno es. ya, sí, Eso también es el Antiguo Testamento. Eso sí. también estará ahí No, como eso está. considerado como, No, no, no claro, solamente pero eso. considerado como, digamos, Trinidad. No, 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 no. El Antiguo Testamento no habla de la Trinidad. El Nuevo Testamento sí se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Porque tampoco habla de la Trinidad en el sentido de la palabra, no existe la palabra Trinidad, eso es ya un, digamos, un vocablo que se construye a partir de el hecho de la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y que es parte de lo que la patrística, o sea, los padres de la Iglesia y los concilios desarrollaron frente a las herejías que se estaban dando para su tiempo, y por eso se afirmó ese concepto de la Trinidad, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento lo que hay ahí habla de Dios como uno, ¿no? ¿No?
Que de paso esa concepción del Dios único, uno y único, fue también el tropiezo para Israel, no lo entendían. Y ellos siguieron adorando a otros dioses, ¿ya? Y sobre todo utilizaron un proceso, porque no era idolatría solamente lo que tenían, ¿ya? O sea, adorar a varios dioses, sino que ellos practicaron lo que se llama el enoteísmo, con H al comienzo, ¿no? Enoteísmo, junto todo, ¿no? Enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? El enoteísmo, con H al comienzo, es la práctica de creer en un Dios, o sea, tener un Dios principal, digamos así, ¿no? Tener un Dios central en la vida, ¿ya? Pero a la vez, ¿no? Tiene la posibilidad también de creer en otros dioses, ¿ya? Pero que no son, digamos, que son complementarios en ese caso, ¿no? El enoteísmo más o menos se maneja por ese lado, ¿ya? Entonces, eso es lo que comenzaba a practicar en Israel. Creían en Dios, tenían sus sacrificios, ¿ya? Pero no entendían que era el Dios único y que tanto en tanto también pues permitían otro tipo de dioses, como lo permitió Salomón, por ejemplo, o como lo permitió Acaz, ¿no? Que inclusive se construyeron altares, ¿no? Entonces, ese fue digamos, el traspié de Israel, de no entender, ¿no? Al Dios único, al Dios uno, ¿no? Aunque algunos dicen, no, que la religión hebrea fue monolítica hasta antes de la cautividad. No, no fue monolítica, ¿no? La tendencia fue siempre esa y no fueron unitarios, no fueron monoteístas. Cuando van al cautiverio, ¿no? Y regresando al cautiverio, ahí se curan de esos conceptos frente a los dioses y vienen ya creyendo en un solo Dios, ¿ya? Y tampoco en esa época fueron monolíticos, a pesar de que su teología, o sea, su pensamiento acerca de Dios era uno, los criterios de manifestación, digamos, religiosa fueron diversas, ¿no? ¿Ya? Entonces, los rabinos, especialmente del corte de fariseo, ¿no? Los escribas que preservaron el texto y los fariseos que se dedicaron a la enseñanza, ¿no? Tuvieron dos tipos de tradiciones, ¿no? Por eso no fue monolítica, fue de un solo pensamiento, fueron dos escuelas, Gilel y Shammai, ¿no? Y los saduceos que eran más abiertos o liberales también, ¿no? Entonces había varias tendencias, como hoy día también el judaísmo moderno tiene varias tendencias, ¿no? Por ejemplo, parte de los ortodoxos más radicales están en contra de todo lo que está pasando y lo que está haciendo Israel frente a los palestinos, ¿no? Y le reclaman a Netanyahu. Pero hay otro sector judío que sí apoyan, ¿no? ¿No? Y especialmente los judíos sionistas, es decir, los que están basados en el movimiento de Teodoro Herz, ¿no? Ellos sí están haciendo lo posible para, eh, digamos, arrasar con todo eso y obtener la tierra que según ellos es de ellos, ¿no? ¿No? Bueno, es otro lío ahí. Pero, entonces hay diferencias, si se dan cuenta, ¿no? Eh, Eso ya tiene que ver con lo último que hemos mencionado, esto ya por asuntos de doctrina o de parecer, ya es otra cuestión. Cuando estamos, posiblemente los copistas también hayan tenido lo suyo, ¿ya? Y por eso es que al transmitir también a algunos, entonces los estudios han dicho, ah, no, esto que aquí es una tradición que ha puesto el copista. Entonces lo separa y lo pone diciendo que eso es de esa manera, ¿no? Y hay que entenderlo o hay que ir al texto original, ¿no? ¿No? Para trabajar mejor. Entonces, la pregunta básica entonces en este caso es ¿cuál es el texto de la palabra de Dios? En medio de todo eso, ¿qué cosa es? ¿Cuál es el texto original? ¿No? ¿Hasta qué punto es posible obtener las palabras exactas con las cuales Dios se manifestó?
Y en todo caso uno diría, bueno, ¿hubo un documento original, exacto, del texto? ¿Ya? Y yo diría, por un lado, que tratando de responder a esto, es que no hubo un documento original del Antiguo Testamento. O sea, no hay eso. Eh, eso sería absurdo. Yo creo que no se da. ¿Por qué? Porque los documentos fueron apareciendo uno por uno. Se manifestaron, ¿no? Como manuscritos simplemente, como documentos, ¿no? ¿Ya? Que no, que luego ya en el proceso, cuando se edita, cuando se ve que esta documentación va creciendo, entonces, y va acopiándose, ¿no? El pueblo comenzó a obtenerlo, este escrito sagrado que luego se hace en conjunto de libros, pero no nació como un conjunto de libros, ¿no? O sea, no hubo un Antiguo Testamento, o sea, todos los libros ya ahora y que se copiaron todos, estos son los originales, ¿no? ¿No? Pero los que son parte del Antiguo Testamento, todos esos son originales que Dios los dio en su momento. No existe eso, ¿no? Se escribió por etapas, son 1400 años, recuerden, 1400 años de duración del proceso, ¿ya? Entonces, seguramente que alguna copia original ya no existió pues para el año 1000, ¿no? ¿Ya? Ya existían copias de eso. Y de los que iban saliendo poco a poco, eso se fueron copiando y también pues se pudo tener por ahí algún original, pero no lo tenemos en este momento, por lo menos en la historia no aparece, ¿no? Pues, entonces, el texto aparece como resultado de que cada copia que se hacía de las escrituras no siempre era exacto o igual a otra copia. No existían dos copias iguales, ¿no? Y había multiplicación de copias, ¿no? Y de hecho también hay otro elemento que se manejaba, ¿no? Había lo que conocimos, y no lo he puesto acá, pero sí lo he mencionado en algún momento, que el texto del texto de hebreo, ¿no? Y las copias que había del texto hebreo eran fluidos. Quiere decir que lo fluido está hablando de eso mismo que estamos mencionando acá, ¿no? Que estas copias no siempre eran iguales. Los copistas ponían su punto de vista también y su análisis, ¿no? Desde esa perspectiva también ya iban interpretando el texto, ¿no? Entonces, eso es lo que luego el estudioso tenía que desenmarañar, porque pues el pensamiento del copista que está aquí, pero eso no aparece en este otro texto. Entonces, ¿cuál es el original? Pues que tiene una intencionalidad y este de acá, bueno, busquemos ahora en el conjunto de todos los manuscritos que tenemos, que dicen. Y entonces el peso de la mayoría, ¿no? Y de la tradición y también del peso que el documento que tiene, la antigüedad que tenga, eso hacía que tenía el valor frente a esa copia que está, digamos, disintiendo, es decir, que no dice lo mismo porque se denota la intencionalidad del copista, ¿no? O en todo caso, por ahí, ¿no? Pero como digo, esos son aspectos que se da, que lo analice el especialista. Yo solamente lo estoy informando, ¿ya? Y me informo. Eso no quiere decir entonces que vamos a dudar del texto, no. El texto, ya hemos dicho, es inspirado, ¿ya? Por encima de los errores o de las fallas que pueda tener en el proceso de copia, ¿ya? Que eso, como digo, el especialista lo analiza. Los errores eran inevitables, se multiplicaban. Esto se vio agravado por la aparición de versiones que tomaron como base diferentes manuscritos y la imposibilidad de la traducción literal de expresiones propias del hebreo, hebraísmos. Eso es cuando se hacía la traducción, ¿no? Al que el traductor tenía que hacer aproximaciones. Muchas de las cosas que están en castellano, por ejemplo, no se pueden, no se han podido traducir literalmente del hebreo porque no se entenderían en castellano. Entonces ha tenido que ir a acomodarse, ¿no? Eh, por ejemplo, les doy un dato que estábamos mirando con mi esposa hoy, ¿no? En Hechos, el capítulo 20,
al final hay un alboroto en Éfeso, ¿no? Eh, es el 19, no es el 20, el 19. Y este, explica el autor eh, que unos asusaron ahí a la gente, ¿no? Y hicieron una reunión, una asamblea, y que estaban viéndose contra Pablo, ¿no? Los que, especialmente estos que eran los, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Sindicalizados, ¿no? Estos, digamos, artesanos que hacían los templecidos de Diana, ¿no? Entonces ellos estaban ahí organizados en un comité, ¿no? ¿Ya? Y estaban viendo por sus intereses, ¿no? Dice acá, bueno, así como va, entonces la gente ya no va a querer comprar los templecidos de Diana, entonces eso va a perjudicar nuestro negocio. Y eso es lo que estaban asusando y acusando a Pablo de que les están malogrando el negocio, ¿no? A él y a todos los discípulos, ¿no? ¿No? Eh, Eso es más o menos lo que dice acá, ¿no? Y el procónsul creo que fue, sí, me parece que fue eh, Galión, me parece que sí. Mm, a ver, por entonces ujú, ya, eso está en el capítulo 19, ¿ya? Y dice Vale. Alejandro, enojándole los judíos, entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. 34. Pero cuando le conocieron que era judío, toda la Amén. voz gritaron casi a 2 horas grandes Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones Efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la diosa Diana, ¿no? Que ha venido de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que se apacigüen porque habéis hallado estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia se les puede conceder y procónsulos hay, ¿ya? Y acusen los unos a otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, y no viendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso, dice, habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Aquí, por ejemplo, la palabra asamblea, y utiliza 2 veces la asamblea, ¿no? Porque dice, en legítima asamblea se puede decidir, ¿no? Y luego dice, despidió a la asamblea. La palabra que aparece aquí en el griego es la palabra eclesía. Entonces, eclesía se traduce como iglesia. Si quiero ser literalista, tendría que poner de esa manera, ¿no? Y si de una u otra cosa, en legítima iglesia se puede decidir. Y luego, y habiendo dicho esto, despidió a la iglesia. Pero la palabra iglesia no puede ir ahí porque la palabra iglesia tiene otra concepción para nosotros, ¿verdad? Pero en la época en que se escribió eclesía, ¿ya? No tenía la connotación de hoy para nosotros, ¿no? Que la palabra iglesia es para el grupo, para los creyentes, ¿no? Eso ya lo hizo Pablo. Pablo desarrolló ese concepto, ¿ya? Le dio una nueva dimensión, un nuevo concepto a esa palabra, ¿ya? Eclesía. Es Pablo que le da ese carácter, ¿ya? Hasta antes de eso, simplemente eclesía era una reunión o una asamblea para determinar cosas. Eso es lo que significaba eclesía, ¿ya? Entonces, en griego, cada vez que encuentro eclesía, no puedo traducirlo como iglesia, porque depende del contexto. Si se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a la membresía, a los hermanos por la fe, a la comunidad de fe, entonces se está refiriendo a la iglesia. Pero si es de reuniones, asambleas, cabildos, ¿no? Eh, los pleitos que iban ante el juez y hacían la asamblea, ya, ese tipo de eclesía, ya,
tiene que ver con otras connotaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es el asunto de la imposibilidad de la traducción literal, si se dan cuenta. ¿Ven? Entonces, no puedo yo traducir de una manera este, literal, ¿no? Y aquí tengo en el texto, lo hago porque lo tengo a la mano nomás, si no, o lo busco ahí para que ustedes lo vean en el texto. Voy a hacerlo mejor, ¿ya? Voy a trabajar acá el material de Irene Fulques y entonces de esa manera ustedes van a poder mirar exactamente en el texto ese aspecto. Uno, unos minutitos y lo hacemos, ¿ya? Este, En la NTV lo dice diferente, pastor. la NTV, Sí, ¿qué dice? en el 41, el último versículo dice, entonces los despidió y ellos se dispersaron. Claro, ellos se dispersaron, pues. Ese ya es una forma, digamos, eso se llama traducción de equivalencia dinámica, ¿no? Ellos se dispersaron. ¿Qué se hace cuando una reunión termina? Termina, se La gente dispersan. se va, se dispersa, a eso se refiere. Sí. Ya. A ver, voy a buscar otra. Creo que lo tengo como el Satames. Acá está. De acuerdo a la traducción, siempre la escritura ha sufrido pastor, diversos cambios Sí, eso de sí. escritos, interpretación. Sí, los cambios. Sí, sí, los cambios que hay siempre. Eso es natural y que no nos debe llamar la atención en eso, porque así es la manifestación de texto, porque de un idioma a otro va variando, ¿no? Ujú. Ya está. Ahora sí, ya lo encontré y se lo voy a entregar a ustedes. Miren acá, voy a aumentar el documento. Y aquí está, ¿ves? ¿Ves? Eh, y miren de la manera que dice, ¿no? Acá. Si algo más aún buscáis en la legal, asamblea será decidida. Acá que dice, en el griego dice eclesía, ¿ves? Eclesía, y se traduce como asamblea. Y más abajo dice, este, al final dice, y estas cosas, habiendo dicho, despidió a la asamblea, así dice en la traducción castellana, pero en griego, ¿qué dice? Ten eclesía, ¿no? Ten eclesía. ¿Y qué dice la que hizo la traducción acá? Dice acá, a ver si algo hay sobre eclesía. Eh, eso está en el versículo 39. Dice, no, pero no habla de eso, no habla de nada de, no. Bueno, no mencionas, pero sí, acá está, ¿ves? Eclesía y eclesía acá, ¿no? Y las dos las traduce como asamblea, asamblea. ¿Por qué? Porque el contexto me permite traducir de esa manera, ¿ya? Pero si fuera la comunidad de fe, ¿m? Ahí sí tenía que traducir iglesia, ¿no? Claro, ahí sí. Ahí sí. Pero
Entonces, como les dije, ¿no? No puedo poner este, si quieren una decisión legal, será decidida en la iglesia, ¿no? Sí, Porque pero también también sería, corremos peligro de ser acusado de sedición acerca de hoy y ninguna causa existiendo acerca de esto, no podemos dar palabras acerca del estudio de esto. Y en estas cosas, dice, habiendo dicho, despidió a la iglesia. Deberé pero también ¿se da es cuenta? que entonces si sería en esos tiempos la máxima autoridad la iglesia, ¿no? No, no, no. Lo que quiero decir es que la palabra eclesía, el concepto que tiene de reunión, asamblea, eso es lo que originalmente significa, ¿ya? Claro. ¿Ya? Ah, No ya. significa iglesia, el grupo que se reúne, ¿no? Como que ahora en el cristianismo o por el cristianismo, la palabra iglesia pertenece solamente al cristianismo, ¿ya? Ya, Y y eso no sé si en el griego moderno hoy día pues, sí utiliza la palabra eclesía para asamblea, ¿no? De repente ya no la utilizan o hay otra palabra para eso, ¿no? No lo sé, no he visto eso, Ujú. ¿ya? Interlineal al griego. Sí, estamos hablando del griego antiguo, ¿no? Que sí tiene esa connotación, ¿ves? Eh, claro, ya ha pasado más de 20 siglos y entonces nosotros cuando escuchamos hablar de iglesias, inmediatamente eso nos asocia a la comunidad de fe, ¿no? ¿No? Nunca lo utilizamos para otra cosa, ¿no? Por ejemplo, decimos la iglesia del partido X, no decimos eso, ¿no? ¿No? Decimos la asamblea del partido X, ¿no? ¿No? ¿Ya? O la reunión en el estadio, ¿no? Sería la eclesía en el estadio. ¿Qué iglesia será? ¿Es la iglesia, Asamblea de Dios, la Alianza? No, es la gente que va al estadio porque quiere ver un partido de fútbol, ¿no? U otra cosa, no lo sé, ¿no? Ese grupo que está reunido ahí, ¿no? Los que están reunidos, ¿ya? La multitud. Bueno, la multitud ya tiene otra traducción, es oclos, ¿no? Oclos es multitud, ¿no? También podía haber, se puede traducir eso, y habiendo dicho esto, despidió a la multitud, ¿no? Pero no aparece la palabra oclos aquí, ¿ya? Que sí sería una buena solución en ese caso, ¿ya? Pero ya hemos dicho, entonces, ese es aquí está la palabra iglesia, pero con una connotación diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces, toda vez que ustedes vean la palabra eclesía en griego, no significa que se está refiriendo a la iglesia. Tenemos que ver el contexto. Aquí en este contexto no se está refiriendo a la iglesia. No lo puedo traducir. Entonces, eclesía como iglesia. ¿Ya? Entonces, ahí no puedo ser literalista, pues tengo que ver qué cosa es la palabra que se utilizaba en su concepto. Y uno va a un diccionario y vas a encontrar la palabra eclesía. ¿Qué te dice en el diccionario griego? Reunión, asamblea, iglesia, ¿no? Esos son digamos, la forma en que podemos traducir esa palabra. ¿Ya? ¿Cuándo podemos traducir reunión? ¿Cuándo podemos traducir asamblea? ¿Y cuándo podemos traducir iglesia? ¿Mm? Eso ya tiene que ver con el que analice el texto y hace todo un estudio. Para la traducción se hace un estudio, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir, qué palabra va y por qué lo está diciendo y en qué contexto lo está diciendo, ¿no? Para que se pueda traducir exactamente. Porque si hago una traducción literalista, puedo malograr el texto, ¿no? Y no, el texto va a decir algo que no es, o lo voy a hacer decir al texto algo que no dice el texto, ¿no? Tengo que tener ese cuidado, ¿no? Bien. Ahora,
Seguimos acá. La crítica literaria. Ya hemos hablado de crítica textual, que es entonces buscar el texto original, ¿no? ¿Cómo ha sido el texto original? La crítica literaria habla ya de la paternidad literaria de los libros, ¿ya? Entonces es dar a conocer la paternidad del libro, el propósito del agiógrafo. ¿Quién era el agiógrafo? El escritor sagrado, ¿se acuerdan? Agiógrafo, escritor sagrado, ya. Propósito del agiógrafo, propósito del escritor, porque tiene un propósito después de todo, ¿no? O sea, el escritor no es que Dios lo llamó a ver, Juanito, ven, yo quiero darte un mensaje. Ya, sí, señor, ahora ve, a ver. Ya, dicta nomás, señor, di. No, no fue así, ¿ya? El propósito del geógrafo tiene que ver con la situación que está viviendo el geógrafo y está recibiendo de Dios el mensaje en el sentido que está mirando la situación en el contexto y comienza a describir todo eso. Y en medio de eso Dios le da palabra y él lo comunica, lo escribe, ¿no? Es como dice, por ejemplo, Amós, ¿no? Amós, dice, ¿no? Palabra que recibí de Dios, ¿no? Y comienza, él comienza a hablar en el tiempo de tal, tal y esto, ¿ya? Y creo que habla de terremotos o algo así, de un tiempo que uno de los profetas habla acerca de un terremoto, inclusive, que da una referencia a una situación que vivió en su tiempo, ¿no? Y pone como referente ese gran terremoto, ¿no? Dice, acá está, sí, es Amós, ¿eh? Estas son las palabras de Amós, que era un pastor de Tecoa, tuvo una visión acerca de Israel durante los reinados de Usías en Judá y Jeroboam, hijo de Joás, en Israel. Esto sucedió 2 años antes del terremoto, ¿no? Bueno, este es en la Reina Valera contemporánea, que Amós dijo. Vamos, acá a ver cómo lo traduce la Reina Valera 60. Ujú. Amós. Es Amós, no es Amos, ¿no? Por si acaso. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Coa que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo: Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Miren la forma que está traduciendo, o que se traduce acá, ¿no? Como que este profeta, que fue uno de los primeros profetas que dio el mensaje en la época, era parte contemporáneo con Oseas, con Isaías, con Miqueas, ¿no? Es decir, del octavo ciclo, antes de invasión asiria, ¿no? Eh, y acá habla en tercera persona, dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Parece que el que está escribiendo no es Amós, ¿no? Habría que mirar el texto en el hebreo, ¿no? Porque se presenta en tercera persona, ¿no? Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tequea, que profetizó acerca de Israel, ¿no? Y luego hace la referencia, 2 años antes del terremoto. Y en el versículo 2 sigue diciendo, dijo, este profeta dijo, Jehová rugirá. O sea, no es Amós el que está escribiendo, parece, ¿no? ¿No? Sino otro que está escribiendo lo que Amós dijo, ¿no? De todas maneras, es el escritor del libro pertenece a Amós, o el mensaje pertenece a Amós, ¿no? Entonces, ¿quién es el autor de ese libro? ¿Es Amós o es la paternidad le corresponde a otro, ¿no? ¿O por qué escribe en tercera persona en todo caso? ¿Es Amós que quiere escribir en tercera persona? ¿Mm? ¿O no quiere aparecer él y como que estuviera comentando otro acerca de lo que él ha recibido, ¿no? Y luego ya cuando da el mensaje, ahí sí habla duro, ¿no? ¿No? Y habla en primera persona, ¿no? Denunciando a Israel, denunciando a Judá y denunciando a las demás naciones, ¿no? Porque fue un profeta que denunció a las naciones, ¿no? Y habló del juicio a las naciones,
que uno lo puede llevar hacia el futuro. Ah, está hablando del juicio al mundo. No, está hablando de su juicio a esas naciones que estaban en conflicto en ese tiempo, ¿no? Tanto Israel como Judá, pero también está Etiopía, está Moab, ¿no? Amón y otras más, ¿no? Ahora, este, el método que usa el crítico al efectuar su análisis está dado bajo los siguientes criterios. Criterio estilístico y lingüístico. Se toma como base la escritura y el lenguaje que utiliza. Los racionalistas dividen los libros de la Biblia en documentos. Cada documento es escrito por diferentes autores y consideran un estilo diferente. En una relata historia, en otro o poesía, otros milagros y consideran diferencias lingüísticas. En una parte se utiliza el nombre de Dios y en otra parte otras cosas, ¿no? ¿No? O en otra parte aparece también. Bien. Los de perspectiva bíblica reconocen que existen diferencias de estilo entre Génesis y Deuteronomio, por ejemplo, o también diferencias lingüísticas entre Rut y Jueces, ¿ya? Que eso ya nos da un poco la idea de que pueden haber otros, o son otros autores en todo caso, ¿no? Lo que no admiten es que esas diferencias sean base para la hipótesis documentaria y menos para destruir el concepto bíblico de la inerrancia. En la Biblia sí se habla de la inerrancia bíblica, ¿no? Eh, pero la inerrancia alcanza a los textos originales, a las copias no, porque sí tenemos que conocer que de las copias hay ciertos errores que hay que reconocerlos. El biblista, el especialista en escritura antigua se da cuenta de ese aspecto, ¿no? Estos criterios pueden servir cuando se realiza un trabajo de interpretación, ya que se usa el método gramático histórico o el inductivo, el análisis estilístico como el lingüístico, que juega un rol muy importante. El criterio doctrinal, por otro lado, un autor refleja la misma entrega teológica a través de todos sus escritos. Cualquier desviación sería evidencia que otro autor ha sido el padre literario. Hay que tener mucho cuidado con este criterio porque es un periodo de tiempo donde hubo muchas facetas en la vida del pueblo. El criterio de uniformidad es imposible, como es el caso de los escritos de Pablo. Este criterio solo es útil para el trabajo de interpretación, ¿no? Y así hay, por ejemplo, el caso de Pablo, ya que estamos hablando de eso, ¿no? Que hay una teoría de que muchas de las epístolas de Pablo, porque se ven diferencias teológicas, se ve uso de palabras y también de pensamientos diferentes, se dice que entonces no es Pablo el que lo escribió, sino que escribió un discípulo de Pablo o uno posterior a Pablo, ¿no? También puede ser la posibilidad de que en este escrito el tiempo también haya permitido la madurez de Pablo y entonces el siguiente documento o escrito está presentando justamente la madurez de Pablo, ¿no? ¿No? Eso podría ser también la posibilidad, pero como digo, tiene que ver con el aspecto de interpretación en todo caso, ¿no? Pero existe esa teoría, ¿no? Que no es muy popular, pero que está, ¿no? Esa teoría de los protopaulinos y los deuteropaulinos, ¿no? En donde los deuteropaulinos, por ejemplo, o sea, que no son de Pablo propiamente, tienen estilo paulino, pero que no son directamente de Pablo, según uno, es segunda Tesalonicenses, eh, primera y segunda de Timoteo, ¿no? ¿Qué más es? Sí, eso básicamente son, ¿no? Y por ahí creo que hay otro más, me parece, ya. Si no es Tito, me parece también otro. Pero en fin, hay el- la de Efesios también, ahí está de acuerdo, Efesios, que se toma como que no es un documento de Pablo propiamente, ¿no? Sobre todo el de Éfeso. Bueno, en todo caso ahí está, todavía son teorías, ¿no? Que había que se dirá más adelante, no sé. La crítica de la forma sobre las tradiciones, que fue aplicado
al Nuevo Testamento y también al Antiguo posteriormente. Mucho del material bíblico fue transmitido por tradición oral antes de ser registrado por el hagiógrafo. Y esto presupone que los evangelios o cualquier otro relato transmitido por tradición oral está compuesto por pequeñas unidades independientes, es decir, por perícopas, ¿no? Perícopas que eran toda una idea, una concepción, ¿no? Y estas unidades estuvieron determinadas por la necesidad de la comunidad cristiana. Estas comunidades tienen, lo que hacen es ver el contexto vital de la comunidad, quiere decir la situación que estaban viviendo, ¿no? O la problemática o la situación que vive, ¿no? A eso se conoce como 6-11, ¿no? Es el contexto vital, ¿no? Es la situación que produce, ¿no? Una situación dentro de una comunidad o de un grupo. Entonces, en base a eso se escribe. ¿Qué es el caso? Vamos a pensar en esto, ¿no? En Primera de Corintios, cuando Pablo escribe, él menciona de que él está haciendo una respuesta a lo que han sido las preguntas que han venido de la casa de Cloé, ¿no? De los de Cloé, que llegaron a él a informarles qué estaba pasando en la iglesia, y entonces Pablo lo que hace es responder a esa situación, ¿no? Y él muestra ahí las situaciones que estaban ocurriendo en Corintio. Había división, ¿no? Por el liderazgo, los maestros, ¿no? Que habían tomado partidos religiosos, ¿no? Cada uno eligiendo a cada uno. Luego, en el aspecto moral y ético, no andaba bien y estaban permitiendo, ¿no? Un incesto, ¿no? Una inmoralidad, ¿no? Una inmoralidad sexual. Porque también inmoralidad es otras cosas, no solamente es lo sexual. Algunos, entre nosotros, lastimosamente, hemos reducido el concepto de inmoralidad, ¿no? Alguien cayó sexualmente, decimos, ha caído en inmoralidad. Y ya sabemos que está refiriéndose a lo sexual. Pero nadie dice que si roba, estafó o se tomó la casa que no era de él, a eso no le decimos que es un inmoral, ¿no? ¿No? Simplemente, sí, cometió eso nada más, ¿no? Pero eso también es inmoralidad. Inmoralidad es, por ejemplo, recibir coimas, ¿no? Inmoralidad es, y ojo, inmoralidad es también recibir de los candidatos políticos prebendas para qué, para votar por él, ¿no? A cambio. Eso también es inmoral, ¿no? ¿Por qué? Porque la decisión de cada uno de votar, eso es libre y nadie puede coactarlo. Nadie puede venirme a mí y decir, mira, te voy a regalar esto, pero vota por mí. Que te quiere regalar tu casa, que te va a regalar un carro, que te va a regalar... Así te ofrezca el oro y el more. No, pues eso es inmoral y es corrupción, ¿no? Pero el caso de Corintios, la inmoralidad fue el incesto, ¿no? Un joven que tomó la esposa de su padre, ¿no? Que en esa época el concepto de esto era que él estaba tomando la propiedad de su padre y estaba quebrantando ese aspecto, ¿no? Que no le correspondía, porque será propiedad de su padre, ¿ya? Entonces ahí tenía que ver con otros aspectos también legales, ¿no? Y que dicen Corintios que eso no se ve ni en el mundo, porque en eso era terrible, ¿no? O sea, que un hijo le haga eso a su padre, entonces eso era lo más terrible, ¿no? No lo veían del aspecto sexual, no, sino por ese asunto de padre e hijo y las propiedades, ¿no? ¿No? Desde esa perspectiva. Entonces, ese es uno. Y lo otro es que le dieron información también sobre el culto, el desorden del culto, ¿no? Y otro aspecto que hubo también, el asunto de la resurrección, ¿no? Entonces, esos eran los contextos vitales de Corinto, de ese momento, que los de Cloé informaron a Pablo y Pablo inmediatamente comienza a corregir esos detalles, estas situaciones que se estaban dando. La cena, por ejemplo, ¿no? La forma de tomar la cena, ese era otro problema. Entonces, habían varios problemas en Corinto. Y Pablo escribe directamente
a esas situaciones, le da ¡tac! Puntualmente. Entonces, a eso se ve. Entonces, la pericopa que te habla acerca de las divisiones, ahí está el sí le ven de las divisiones. O la película que habla del incesto, también ahí está. O la que habla de la Santa Cena, también. El que habla también del culto, también. El abuso de los dones, ¿no? De los dones espirituales, también. Y lo de la resurrección, también, ¿no? Entonces, esos son los motivos por los que Pablo escribe a Corinto, ¿no? La pregunta sería, en este caso, Pablo hubiera escrito a Corinto eh, esa primera carta, ¿ya? De todas maneras, hubiera escrito un documento así para Corintios, ¿ah? Si es que no hubiera habido estas motivaciones. Puede ser que no, ¿no? O puede ser que sí, que de repente hubiera sido el tenor de la carta, hubiera sido otra, ¿no? ¿Ya? La motivación ha sido otra. Entonces, ese sí es leve, es lo que motiva a la situación de la vida de la comunidad. Eso motivó entonces a que el documento se desarrollara, ¿no? Su propósito es reconstruir la tradición oral detrás de los libros de la Biblia, especialmente de los que se prestan para eso. Le interesa la reconstrucción de la historia de los dichos o unidades en su forma prescrita en tres aspectos fundamentales. Entonces, a eso se basa esto que llamamos entonces la crítica de las tradiciones, ¿no? ¿Ya? Las formas y las tradiciones. Eh, Tres aspectos. Cada documento escrito está precedido por algún estado oral de desarrollo, ¿no? Como el caso de los evangelios, que le preceden el evangelio oral, ¿no? Algo puede ser aprendido del estado o estados a través de un estudio analógico de formas literarias, ¿sí? Hay formas, la retórica, las parábolas, lo que se llama también los parénesis o también demandas, ¿no? En fin, que la historia de un estado preliterario arroja luz al producto literario acabado, ¿no? El caso de Croé, ¿no? Cómo van y informan a Pablo, ¿no? ¿No? Y entonces, para que luego, Primera Corintios, ¿no? El método analiza la estructura del pasaje y busca definir la unidad. Esto significa identificar las unidades, medirlas y entenderlas. Por ejemplo, descubrir el género o tipo o forma. En el caso de Pablo son relatos, ¿no? ¿Ya? En algunos casos son narrativas o narraciones de hechos. Establecer el contexto y emoción, determinar el sí sin leve. Determinar la función o el propósito del pasaje. El crítico de la forma relaciona los varios tipos de formas en las que pueden ser divididas las narraciones bíblicas. Luego intenta determinar el sí sin leve, o sea, la situación vital de la iglesia primitiva que dé cuenta del desarrollo de cada una de las pericopas que sitúan en las categorías. Después de la determinación del sí sin leve, se puede explicar los cambios que ha tenido lugar y el resultado es el retorno de los dichos del Evangelio a su estado original o puro, ¿no? Hacia aquello que fue la intención original. A muestra aquí el Salmo 2, por ejemplo. La estructura es de 4 estrofas, cada una con una unidad interna clara y con una progresión de pensamiento. Es un salmo real. Cuando decimos un salmo real no significa que es un salmo verdadero. No, 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 no. Cuando estamos hablando de un salmo real, estamos hablando de que es un salmo que corresponde a la realeza, ¿ya? Que corresponde al rey. Entonces, un salmo real que muestra la relación de Dios con el rey, ¿no? Relación de Dios con el rey. Salmo real. El Sisi Leven es un rey en el futuro o en el pasado, ¿no? Presenta ese aspecto. Y luego entonces, ¿qué cosa es? Celebrar el papel de un rey ungido, representante de Yahvé, que se sienta en el trono de Jerusalén. Esa sería la forma entonces de este salmo, ¿no? No sé si aquí lo he puesto como ejemplo, que no está. Pero ustedes pueden ir ahí al Salmo 12, fácil de poder realizar. Con esta parte nos vamos a ir a descansar, ¿no? El Salmo
2. De paso, corrijo un error que siempre cometemos al referir a este libro, ¿no? Siempre decimos, bueno, vamos a leer, por ejemplo, el Salmo 1 o el Salmo 23, pero eso sí te está refiriendo a ese salmo en específico, pero el libro no se llama así. El libro se llama Salmos, con S al final. Entonces, va a decir, hagamos la lectura del Salmos capítulo 1. En el libro de Salmos vamos a leer el capítulo 1 o el capítulo 2. ¿Ya? En este caso es Salmos 2, ¿no? Entonces, 4 estrofas, ¿no? 4 estrofas, aunque el capítulo, esto tiene 12 capítulos, 12, bueno, 12 versículos, ¿no? Pero son estructura de 4 estrofas, ¿no? Ya. Y con una progresión de pensamiento, ¿no? ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la primera estrofa, ¿no? Luego dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion y santo monte. Esa es la segunda estrofa. La tercera estrofa dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro o vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Esa es la tercera estrofa. Y la cuarta es, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, amitigamos amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Todo. Ahí está clarito, son los 4 estrofas, están ahí, ¿no? Cada uno con una unidad interna, ¿no? Ah, sí, Pastor, en Salmo, claro, escuché la voz, lo pero dice, ¿cómo? el Salmo de la estrofa, la cuarta estrofa dice, corren al hijo, ¿no? Para que no se enoje. Sí, sí, está hablando de la perspectiva del rey, ¿no? De ese rey, sí. Que esto lo atribuimos a nosotros, este salmo, le damos sentido al rey ungido, en el sentido es del rey ungido, ya, por si acaso, ya, un rey ungido, ¿no? Pero lo atribuimos al hijo de David, en todo caso, ya, pero por otro lado también atribuimos al Mesías, ¿no? Pero el texto no nos dice así, le llamamos salmo mesiánico, ya eso es una interpretación, esa es la interpretación que le hacemos, ¿no? Entonces una aplicación hermenéutica que hacemos de este salmo es un salmo mesiánico, pero el texto en el original en hebreo no tiene nada que ver con eso. El judío no dice, no habla de este salmo como salmo mesiánico, ¿no? Salmo para el rey, ¿no? Mesiánico, según muchos, escrita para la ceremonia de coronación, ¿ya? Entonces, lo que a mí que me llama la atención es una cosa, aquí este texto, por ejemplo, no deberíamos mencionarlo en el contexto que se menciona muchos. ¿Cuántos predicadores he escuchado? Dice, es decir, ya, este, toma esta palabra como promesa de Dios. Mira, Dios te ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones, ¿no? Y con posesión tuya a los confines de la tierra, ¿no? Entonces hay que pedirle al Señor y Él te va a dar, dice, ¿no? No, pero eso no está refiriéndose a cualquiera, está hablando del rey y de este rey, ¿no? Ungido que también se interpreta como el Mesías, pues, ¿no? ¿No? Es el Mesías. Entonces no somos nosotros. No, el Salmo 2 dice ahí que a la iglesia, pídeme las naciones, te haré. Y el Señor, Señor, danos las naciones, danos Perú, danos acá, danos allá. Están aplicando mal el texto, ¿no? Porque se está refiriendo
al rey, ¿no? A ese rey Mesías, ¿no? Y cuando dice que los quebrantarás con vara de hierro, no está hablando de un dictador, de uno que va a aplastar, que uno que va a arrasar. No, 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 no. Vara de hierro está hablando de autoridad, ¿ya? Gobierno, ¿no? Y respeto, ¿ya? Con respeto. Vara de hierro, entonces, es que tiene autoridad, tiene capacidad, ¿ya? No es entonces el que va a destruir. Algunos piensan que es así, ¿no? Hoy que está de moda esa onda de creer que el líder, ya, que haga esto, deshaga aquí, allá. No, eso puede llevar a otra cosa, ¿no? Y acá no, no, Dios no va a utilizar así a su rey, ¿no? Y, y ojo con eso, porque eso sí lo va a hacer el anticristo, ¿no? Entonces no vayamos a caer en poner a alguien pensando que es el ungido cuando no es el ungido, ¿no? Así que el Salmo 2 está especificando a ese rey futuro, ¿no? O que puede estar en el pasado también, o sea, en David, ¿no? O en los reyes, ¿no? Como Dios entonces le dice a los reyes, sigue, pídeme y yo te daré, ¿ya? Ah, pues es que yo soy un rey, soy un príncipe de Dios, ¿no? Soy parte de la realeza. Cuidadito con eso. No es literal el asunto, ahí es una alegoría. Cuando dice, de paso en Apocalipsis dice que somos un reino y sacerdotes, no dice reyes y sacerdotes. El texto original no dice que somos reyes y sacerdotes. Dice un reino y sacerdotes. O sea, somos un reino perteneciente al reino de Dios, ¿no? Y que somos sacerdotes. Ahí sí dice, o sea, que somos del linaje escogido de Dios, pues real sacerdocio, ¿no? ¿No? Un sacerdocio real, o sea, un sacerdocio que, que está ligado al rey, ¿no? Al rey, porque Jesús, que Él es el rey, ¿no? Entonces nosotros no somos reyes. Ese es un falso concepto y una falsa interpretación que se da a ese texto, ¿no? No dice eso la palabra de Dios, ¿no? Y si no, vayamos pues a Apocalipsis, pues, ¿no? Creo que a ver cómo está. En Apocalipsis nos habla de esto, de paso, vamos a ir acá. Con esta parte vamos a descansar. Acá está el texto. Ya, vamos a ir a Apocalipsis a ver ese texto. Está en el capítulo 1 del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo, Es el 3, 5 y 6, creo que después está. Versículo 5 y capítulo 6. 5, 6, Sí, acá Apocalipsis. está el versículo 6, ¿ves? 1, 6, ¿ves? ¿Ya? Y nos hizo, o nos hizo a nosotros un reino, sí, Basileían, ¿ves? Si hubiera dicho reyes, Ah, tendría que decir, ah, a ver, basileos, ¿no? Ahí sí nos sería hizo reyes. reyes y sacerdotes. Pero dice un reino, sacerdotes para Dios, ¿no? Un reino, coma, sacerdotes para Dios. Ni siquiera dice un reino y sacerdotes, porque acá no está la conjunción que hay. No, no está. Un reino, sacerdotes para Dios y su Padre, ¿no? Ahí está, ¿eh? Entonces, el sustantivo reino está, ¿no? No está el sustantivo reyes, que sería plural. Acá está en singular. Basileían es un singular, un sustantivo plural. Perdón, un Claro, sustantivo singular. singular. Sí, pero se traduce como reyes, ¿no? Mm. Por lo menos la Reina Valera 60 lo traduce así. Vamos Lo a ver dice qué reyes, pasa. sacerdotes, ¿Ah? en plural. Lo dice reyes y sacerdotes. Sí, pues, y de ahí se hace doctrina, ¿no? Somos reyes Sí. de Dios. No, no, no. Mm. Somos un reino. O sea que pertenecemos al reino de Dios. Eso es lo que está
haciendo énfasis aquí. En la Reina Valera contemporánea, sigue, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿ves? Sí, sigue diciendo así, pero no es la palabra que aparece en el original. ¿Te dan cuenta? Entonces, eso también varía, ¿no? Algunos, depende pues del énfasis que queremos darle también, ¿no? Entonces, la interpretación, perdón, la traducción no es reyes, es un reino, ¿ya? Muy bien, pueden copiarlo si quieren ahí, tomarle foto antes de que lo saquen, ¿ya? Lo saco, ya, ya, lo voy a sacar, ¿ah? Uno, dos, tres, Ese es 1.6, ¿no? uno, seis, sí, uno, seis. Claro, sacerdotes. Reino de sacerdotes. Así es, sí, eso sería Sí. la traducción Yo adecuada. tengo acá, pastor, igual que usted, lo tengo acá. Sí, lo tengo ya bajado mi esto. Sí, Ah, ya, reino, qué bueno. Pero ¿qué versión está utilizando en ese caso? igual que la completo, interlineal. O sea, Ah, ya, estás usando interlineado, o sea, el texto de griego con castellano, ya, ya, sí. está bien. Muy bien, vamos a tener nuestro tiempo de descanso, ¿ya? Y volvemos dentro de 15 Yupi. Ya, minutos. pastor. Después van con algunas preguntas si quieren, si ha quedado alguna cosa ahí para aclarar, ¿ya? Vamos ahí. Bueno, permiso entonces. Pastor, le envié mi tarea para... Sí, 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 ya he visto las tareas de los que me han enviado, ya, correcto. Los demás también, por favor, no se olviden, porque no queremos estar a última hora también, ¿no? Después caen corriendo a última hora y le están pidiendo, por favor, un tiempo más, y ya hemos dicho, o sea, que demora alguien, bueno, Pastor, su a mí nota me menos. falta uno nomás. Yo le mandé el otro. Maestro, la clase pasada dejó tarea porque no colgaron, creo, la clase, o no sé. A ver, déjame recordar, a ver, algunos y que hicimos una tarea, Era hacer creo que sí, aplicar la me hermenéutica, parece. el exégesis y la hermenéutica de, ¿cómo se llama? Segunda de Timoteo, escucha, Sí, hermana. segunda de Ya, Timoteo, Hebreo, ya. Hebreo. Hebreo 4.12 y 2 Timoteo Mira, 3.16. mira, Hebreos 4:12 Timoteo, y 2 segunda, Timoteo Timoteo. Timoteo 3:16, 3:16. Sí, eso ¿ya? era. A Ahí las le Según, envié. palabras escritura y palabra de Dios, creo que, ¿ya? Sí, segundo Timoteo, ¿cuánto? 3:16. 3:16, Y Hebreos Ya. 4:12. Eso que sí. teníamos que hacer, disculpa. ¿Qué se entendía por cuando dice toda escritura es inspirada por Dios y la otra es cuando dice toda palabra es, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y más cortante que espada de doble filo. Sí. Ya, ¿a Aplicar la qué se exégesis refiere? y la hermenéutica ahí. Claro, sí. Y el Ahí exégesis estamos que tenía que ver el entendiendo. análisis de cómo se utilizaba la palabra escritura y palabra de Dios en su tiempo, Bueno, ¿no? la tarea. Ya, ¿Ya? gracias. Y luego cómo se Gloria. interpreta eso, ¿no? ¿Ya? ¿Y Sí, a qué se gracias. refería cuando hablaban de escritura y cuando decían palabra de Dios, ¿no? No es el mismo significado que nosotros le damos. Hoy día, ya con el Nuevo Testamento completado, decimos que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces decimos la Biblia, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios, completa, sí. Pero ahí cuando habla de eso, Pablo no está hablando de esto que nosotros tenemos como Biblia, porque no existía para Pablo. Ni siquiera pensaba Pablo en que había una Biblia. Y igual el autor de Hebreos, ¿no? Entonces, ¿qué significado por eso en su original? Por eso estamos hablando del exégesis. ¿Y cómo lo debemos interpretar ahora? ¿No? Y por extensión, ahora le damos, ahora sí, el sentido de la interpretación de esas dos palabras es por extensión. ¿Qué quiere decir eso? Si a estas palabras de Dios, escritura, se refería a los escritos del Antiguo Testamento específicamente, cuando se va desarrollando el Nuevo Testamento, también comienza a darse la connotación de textos sagrados.
Entonces, por inferencia y por ampliación, ¿ya? Por extensión, también entonces estos libros son escritos sagrados y es palabra de Dios. Pero eso es ya posterior, eso es ya en la interpretación que le damos al texto ahora, ¿no? Esa es la diferencia Maestro, que hay que hacer, gracias. Sí. ¿ya? Ya les he dado la pista en todo caso, ¿no? Para que ustedes desarrollen su trabajo en la exégesis y en la interpretación hermenéutica, ¿ya? En la exégesis, cómo se entendía en su tiempo a Pablo y en la época de los profetas, y cómo se entiende ahora y cómo lo interpretamos nosotros hoy, ¿no? Eso sería hermenéutico. Gracias. Bueno, ahora Ya, sí, gracias, profesor. Gracias. Wilson, descansa, por favor, Wilson.